Hola, ¿qué tal? Soy Diego Alonso Mondragón Gutiérrez. Mi matrícula es BNL 021663 y estoy grabando el producto integrador para la materia de geografía. Bueno, el tema que voy a exponer es la pobreza en México. Así que empecemos. ¿Qué es la pobreza? Básicamente, la pobreza es la escasez o carencia de lo necesario para vivir, como comida, agua, una vivienda, etc. Por eso vemos a muchas personas pidiendo dinero en la calle debido a que no tienen alguna de estos puntos ya antes mencionados. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pobreza? Bien, en número uno tenemos la pobreza material, que en esta las víctimas o los afectados no solo son pobres, sino que también sufren de bajo índice de escolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues sus estudios los terminan en la primaria, a veces incluso antes, o lo máximo que llegan es a la secundaria. También sufren de analfabetismo y pues como consecuencia precariedad laboral. Como segundo punto tenemos a la pobreza rural, que esta pues básicamente se produce cuando no hay una igualdad en la mejora económica en zonas rurales en comparación a las zonas urbanas. Muchas veces podemos pues apreciar que las zonas rurales no son tan apoyadas como las urbanas por el gobierno. Bien, el tipo de pobreza número 3 es la urbana. Y esto ocurre en ciudades donde existe un flujo constante de migración del campo hacia la ciudad, perdón. ¿Cuántas veces no hemos visto en telenovelas, en medios de comunicación o que pues muchas personas deciden irse a la ciudad? Pues esto provoca que haya pobreza urbana, ya que al venir del campo pues no están totalmente preparadas las personas y pues las oportunidades a las que tienen acceso son mínimas y muy escasas, lo que les produce un bajo ingreso y pues por consiguiente la pobreza básicamente total o parcial. Bien, el tipo de pobreza número 4 es la social. Esta básicamente se mide según el auxilio que reciben las personas de bajos recursos dentro de una sociedad. Muchas veces hemos visto pues campañas o que incluso ciudadanos ayudan a las personas en situación de calle, pues esa es la pobreza social. Y por último, la pobreza infantil. Bien, esta pues se da desde que los padres deciden tener uno o más hijos. Automáticamente el niño es pobre al nacer y esto puede afectar el crecimiento, la salud, el desarrollo emocional y conductual. Pues básicamente, pues es eso, ¿no? Un niño desde que nace, bueno, si sus padres son pobres, pues desde que nace el niño está destinado a ser pobre. Y pues la verdad, para mi punto de vista es algo pues, muy poco responsable de la parte de los padres que tengan, pues, como ese, no sé, esa curiosidad de tener un hijo, la verdad, o querer tener un hijo en esa situación en la que viven, pues la verdad no es lo más aconsejable. Y pues es un error que cometen esas personas, ya que pues los niños tienen derecho de desarrollarse, de convivir, y pues debido a que sus padres deciden tener esa mala, ¿cómo se puede decir? Esa mala decisión, pues los están privando de varias cosas que los niños tienen que aprovechar, como la escuela, jugar, aprender otra habilidad, no sé, inglés, pues esas son unas de las consecuencias. Ahora, cambiamos a las estadísticas de pobreza de los últimos
2 sexenios. Aquí pues no puse gráficas, puse algo más concreto, ¿no? Números. Bien, ahora tenemos a los últimos 2 sexenios, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que pues estuvo al mando de 2006 a 2012. Bien, y tenemos a Enrique Peña Nieto, que gobernó del 2012 al 2018. Y bien, aquí tenemos las 2 notas que pude encontrar. Básicamente, el de Felipe Calderón nos dice que para el 2016 había 46.5 millones de mexicanos en pobreza patrimonial. En el 2012 se contabilizó 61.4 millones. Esto en el 2012 fue cuando finalizó, entonces dejó 61.4 millones de mexicanos pobres al finalizar su mandato. Y nos dice que fue un aumento de casi 15 millones de mexicanos. Pues la verdad son demasiados. Y bueno, ahora pasamos al de Enrique Peña Nieto. Bien, en el sexenio de Enrique Peña Nieto nos dice que las personas en pobreza, en estado de pobreza, pasaron de ser de 41.8 millones en 2012 a 44 millones en 2016. Y la población en extrema pobreza pasó de 11.5 a 9.4 millones en el mismo periodo. Bien, pues podemos ver que en el gobierno de Enrique Peña Nieto relativamente bajó la pobreza mucho, pero pues no tanto, la verdad. O sea, sí bajó, pero no tanto. Fue relativo eso. Y bueno, ahorita a ver qué nos espera con este nuevo presidente. Bien, ahora pasamos a las causas de la pobreza en México. Son varias, pero decidí destacar lo que era mucho más importante. Además que las otras derivan de estas 3 causas. Así que empecemos. Bien, punto número 1. Desigualdad en el sistema educativo. Como bien sabemos, las personas pues con mayores recursos, se podría decir la clase media y alta, pues son los que tienen acceso al sistema educativo de calidad. E incluso muchas de estas familias, pues como sabemos, meten a sus hijos a escuelas privadas. Pero por otro lado, el sistema educativo al que puedan acceder las personas de bajos recursos, pues es de muy baja calidad. ¿Y qué desemboca eso o qué provoca? Bueno, pues esto quiere decir que estas personas tienen pocas oportunidades de superarse, ya que al tener baja calidad educativa, pues hacen que no los puedan contratar en varios empleos. Entonces, ese es un problema esa es una causa de la pobreza en México, la desigualdad del sistema educativo. Y pues la verdad debería de ser arreglado lo más pronto posible para que todos tengan acceso a una vida de calidad. Bien, la segunda causa es el crecimiento demográfico. Bueno, pues esto nos dice el INEGI que entre el 2012 y el 2014 la población de México creció 2.7 millones. Bien, no parece tanto, pero pues esto provoca que el número de personas entre las que se reparte la riqueza de México, pues afecta a los índices de pobreza. Como bien sabemos, los que se quedan la mayor parte del dinero son empresarios, inversionistas, gobernadores de México. Y bueno, si por ejemplo estas personas entre todas estas personas se comen el 50%,
pues hace que se queden con la mayoría de todo y el otro 50% pues lo reparten entre toda la población, lo que pues no alcanza para vivir plenamente. Punto número 3, y es que la corrupción. Como ya sabemos, pues México es un país, pues en su mayoría de estados, pues practican mucho la corrupción y pues básicamente otra vez la riqueza solo queda en manos de muy pocas personas. Como bien es como un rumor o algo así que tienen, que pues los empresarios o bueno los que están gobernando así se roban dinero. Entonces pues eso puede ser un claro ejemplo de cómo roban y cómo tienen al pueblo en estado de pobreza. No total, pero pues sí una gran mayoría. Bueno, básicamente aquí tenemos los programas para combatir la pobreza en México. El primero es Agronet y su misión es impulsar la agricultura. Pues obviamente de agricultores que pues no sé por X o Y razón no pueden traer sus cultivos a la ciudad. Entonces eso es Agronet. Su impacto es en la alimentación. Bien, como programa número 2 tenemos UNACH. Su objetivo es llevar educación de calidad a la población de escasos recursos. Pues como ya vimos en puntos pasados, la falta de acceso a educación de calidad es lo que provoca que pues estas personas sean pues pobres, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, el número 3, que se llama Agua pasa por mi casa, ¿no? Que pues no es una adivinanza, básicamente así se llama el programa. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues como su nombre lo indica, es crear una solución para garantizar y la desinfección de agua, ya que estas poblaciones que están alejadas de la ciudad no pueden tener acceso a un recurso de vital importancia, agua de calidad potable, pues este programa lo hace posible. Ahora, el penúltimo punto, ¿qué fenómeno o desastre durante la última década han incrementado la pobreza en México? Pues miren, así se ve la pobreza en México en estos días, en forma de virus. Como bien podemos saber, ahora por la contingencia, pues nadie puede salir a laborar, nadie puede salir a trabajar, ni las personas que viven o vivían al día. Me parece haber estado escuchando en las noticias que solamente regresan a trabajar las constructoras, la minería, autopartes y creo que ya, o no sé, no presté tanta atención, es lo que puedo rescatar de la noticia. Y bueno, pues esto que conlleva pues que las pymes o MIPYMES pues cierren o despidan al personal porque no tienen para pagarles, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es esto? Pymes o MIPYMES. Pues esto es mini, pequeñas y medianas empresas. Pues no sé, una tiendita de la esquina, el puesto de memelas, el puesto de garnachas de la noche, esos son las pymes. La peluquería también. Y bueno, pues esto, ¿qué es lo preocupante, no? De estas pymes, pues que estas generan alrededor del 72% del empleo en México. Imagínense, si generan 72% y ahorita en desempleo o sin poder laborar, imagínense la pobreza que está generando en México. Y bueno, pues como dato curioso, en México hay 4.1 millones de microempresas. O sea, imagínense
cuántas microempresas y pues la mayoría tienen que cerrar o despedir a su personal. Bueno, es todo. Ahora, como conclusión, pues miren, como punto final, mi postura es que esto de la pobreza, pues no es tanto culpa del gobierno o de empresarios o del presidente. Sabemos que pues sí tienen un poco de culpa, pero yo digo que más culpa tiene la sociedad por no tener esa curiosidad de aprender. Sabemos que una persona cuando se gradúa de sus estudios deja el estudio para siempre, ya no estudia, que es un error pues fatal, la verdad, que por eso genera pobreza en México. Y bueno, pues cómo evitar esto, pues básicamente leyendo libros de educación financiera. Y bueno, pues eso es. Esta actividad en mi vida profesional, pues, o sea, de estudiante, pues creo que me ha ayudado a adquirir el conocimiento, ¿verdad? Pues me gusta esta manera de aprender, grabar un video, ya que pues puedo tener más conocimiento. Y bueno, pues me gusta demasiado este tipo de trabajos. Y bien, en mi vida personal, sí que es cierto que dije que era culpa de la sociedad, también en parte, pero eso no significa que no voy a ayudar. Podemos ayudar dando lo poco que tenemos y siguiendo una regla de vida bastante concreta. Y dice así: cuando tú das, el universo te regresa el doble. Cuando tú quitas, el universo no te da nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú das un poco de dinero, el universo te lo va a regresar. De alguna manera. Y cuando tú quitas, es decir, por ejemplo, no das esos 2 pesos porque tú dices, es que no tengo, y en realidad si tienes, pues no te da nada el universo. Y un último consejo es, el 10% que tú recibas, por ejemplo, si te dan 100 pesos, el 10%, o sea, 10 pesos, lo des a las personas que en verdad lo necesitan para apoyarlos. Y ya, es todo. Espero que esté bien mi presentación. Adiós.